En el networking mucha gente lo ve como un pasatiempo, pero los grandes negocios nacen de lo que es el networking, porque tu talento, cuando se queda contigo y nadie lo conoce, pues nadie lo va a utilizar. Cuando queremos hacer un negocio, lo primero que debemos es de identificar qué yo quiero hacer con ese negocio, cuál es el público que lo va a consumir y cuál es la necesidad que yo voy a cubrir con este servicio. El Dominican Taste es una plataforma de promoción de todo lo que representa el sector comercial, turístico y empresarial de la República Dominicana, enfocado en lo que nos une. Ya que tienes tantos años no solamente con la Cámara de Comercio, sino también en la comunidad, ¿qué consideras tú que es lo que más frena a un empresario en esta comunidad, sobre todo al latino, y además no me voy a ir al latino, al dominicano, al de nosotros? ¿Qué es lo que más lo frena a la hora de hacer un negocio o a la hora de invertir en un negocio? Existe un tipo de líder que se habla muy poco y es aquel que no dirige una empresa directamente porque es el CEO, ni porque viene de una empresa unicornio, ni porque heredó una empresa directamente por los familiares. Y es aquel líder que viene directamente desde la comunidad y su liderazgo viene desde la verdad. Hoy me acompaña una líder así. Quien viene hoy a mi programa es madre, empresaria, comunicadora de radio y televisión. También es fundadora y presidenta de la Dominican USA Chamber of Commerce, CEO del Dominican Taste Festival y miembro del Comité de Organización Comunitaria del equipo de transición del alcalde recién electo de Nueva York, Zohar Mandami. Es una líder que la comunidad dominicana de Nueva York necesitaba y que decidió ser ella misma. Hoy tengo en mi mesa de trabajo a Elida Almonte. Amiga, ¿cómo estás? Estoy verdaderamente maravillada, sobre todo con esa introducción que acabas de hacerme. Gracias, Indira, gracias por esta grata invitación. Para mí es un honor compartir esta mesa contigo, con una mujer con la cual me identifico 100%. Todo lo que acabas de decir, creía que lo estabas diciendo de ti misma. Sabes que cuando nosotros hacemos un camino, a veces nos olvidamos mirar atrás y ver todo el trayecto que llevamos. Y yo sé que cuando lo escuchamos de otros, decimos, wow, hemos hecho todo esto y todo lo que se me quedó por decir de ti. Te conozco hace mucho tiempo, sé que eres una líder nata y que todo lo has hecho a través de tu verdad. Algo que no negocias es tu palabra. Definitivamente, creo que la palabra vale más que la firma. Siempre ha sido mi frase favorita, decir que mi palabra vale más que mi firma, ya que una firma puede desaparecer en el tiempo, pero la palabra perdura y tiene poder. Cuando llegaste a Nueva York, háblame de qué encontraste, todo lo que soñabas, todo lo que creías que ibas a recibir, todo lo que tal vez te contaron incluso. Elida, cuando llegues a Nueva York, ¿fue lo que encontraste? Mira, cuando llegué a Nueva York, el impacto fue tan grande que duré 2 semanas en el hospital. Wow. Definitivamente, porque yo vengo de un pueblo pequeño, de Esperanza City, como siempre menciono, y al llegar aquí, pues me encontré en una ciudad totalmente distinta a la que imaginaba. También no estaba acostumbrada al idioma, era una barrera muy grande. También vine con mi madre y 2 hermanas más pequeñas, y me sentí desorientada y perdida. Es la verdad, eso me causó un estrés enorme, que me llevó a una migraña que no se despedía de mí y terminé en el hospital. Luego, con el tiempo, decidí ingresar a la escuela. Mi mamá ni sabía dónde yo estaba en la escuela. Y fui a Roberto Clemente High School y me inscribí en la escuela, y ahí empecé pues a mirar las oportunidades que nos ofrece los Estados Unidos y a integrarme en una comunidad que para mí era totalmente desconocida, a la cual cuando llegué le temía, pero luego la vi como un centro distinto donde podía crecer y donde podía adquirir pues las herramientas para realizar mis sueños. Cuando me dices que la verdad o la palabra vale más que la firma, ¿lo aprendiste a puro golpe o lo
traíste por herencia familiar, por decirlo así? Es una herencia familiar de mi abuelo. Mi abuelo era un campesino. Yo recuerdo que papá, él era una persona con mucho liderazgo en su área, allá en Esperanza. Y yo le decía, papá, pero ¿por qué usted no firma contratos cuando va a hacer la comercialización de la cosecha? Y él me decía, no, es que la firma no vale más que mi palabra. Y cuando yo le digo a alguien que yo le voy a vender la cosecha, no importa si alguien aparece que me va a pagar más, ya mi palabra está comprometida y esa es la que vale. Entonces yo me crié con ese concepto de que todo lo que digo debe de cumplirse y que debe de tener el peso que lleva conmigo, porque es algo que más que una palabra es una forma de vida. Recuerdo que nuestros abuelos, nuestros padres siempre hablaban mucho de su palabra y de lo que valía y de que a veces ni siquiera tenían que firmar contratos o firmar papeles porque eso valía y pesaba. Y ahora no se ve mucho así. No, es que el mundo ha cambiado mucho, Indira. Ya las palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento. Para quien no le da valor a lo que sale desde dentro de sí, realmente no es una persona confiable. Vemos como mucha gente ofrece en villas y castillas, como algunas personas asumen compromisos y luego que obtienen los beneficios que andan buscando, pues no cumplen a nadie. Y de verdad que es muy triste. Ver que en el mundo pues hemos cambiado tanto los valores, ya no nos guiamos por los valores por los cuales fuimos formados, sino que hemos adquirido una modalidad de vida que no nos va a llevar a ningún lugar seguro. Así es. Hace unos años decides formar lo que es la Cámara Dominico-Americana Estadounidense. ¿Por qué la decides formar y en qué consiste? Mira, esa cámara, tengo una anécdota. Yo siempre he tenido negocios de salones de belleza, yo soy una emprendedora. Aunque me gradué en la universidad, pues los compromisos familiares me obligaron a empezar muy temprano lo que fue una carrera empresarial. Empecé con un pequeño salón de belleza en la 176 y Girón, en el 1988. Yo era prácticamente una niña. De hecho, el negocio estaba a nombre de otra persona porque yo era menor de edad. Y ahí comencé, pues, a trabajar en el área de la cosmetología. Luego me gradué de la universidad, pero decidí que iba a seguir en esa área, que quería capacitarme en el área de la cosmetología y me convertí en peluquera. Trabajé con Sebastián, con Nexus, con diferentes compañías y ha sido una experiencia maravillosa. Luego nosotros nos fuimos envolviendo en lo que era el ecosistema empresarial y veía que no teníamos una representación donde pudiéramos converger todas las diferentes empresas que representaba la comunidad. Y me hice miembro de la Cámara de Comercio Hispana. En un momento dado estaban todos los representantes de la Cámara de Comercio sentados con la propuesta de hacer una misión comercial. Y yo propuse que se haga una misión comercial República Dominicana y ellos dijeron no, es que usted es miembro de la Cámara, pero usted no es ni presidenta y no existe una Cámara de Comercio Dominicana la cual nosotros podamos respaldar para que podamos a través de ella llevar esa misión comercial. Yo salí de ahí. Me junté con un par de amigos y le dije, ¿por qué no formamos la Cámara de Comercio? Luego que don Luis, dueño de supermercado C-Town, estaba al lado de mi negocio, me dijo, eso es maravilloso. Y entonces empezamos, primero fue la registración y ya luego le dimos forma, obtuvimos el 501 y comenzamos a hacer talleres, a agrupar las emprendedoras. Recuerdo que en el 1991 fue cuando fundamos la primera área de emprendimiento en ese momento teníamos a Daisy Seara, un grupo de mujeres maravillosas que ahora no están por acá, pero sembraron en su momento. La Cámara nació de una necesidad de agrupación y de organización de nuestra comunidad empresarial y profesional para poder, a través de esa institución, ser una sombrilla que cree proyectos en común donde todos podamos crecer al nivel que nosotros nos merecemos, ya que esta es una comunidad
que ha crecido, pero ha crecido como cada uno por su parte. Entonces, cuando no crecemos como comunidad, no contabilizamos lo que realmente aportamos y todo lo que podemos hacer, no solo por la comunidad dominicana aquí en los Estados Unidos, sino para impactar positivamente el desarrollo económico del país. ¿Sabes qué pasa también, Elida? Que muchas personas entienden que las cámaras de comercio no son importantes, sobre todo cuando son a veces empresarios nuevos o son algunos small business. Tú le dices, mira, tienes que formar parte de una cámara de comercio o es importante que te agrupes en una cámara de comercio, que pagues una membresía en una cámara de comercio. Ay, pero ¿qué voy yo a sacar aquí? ¿Para qué voy a hacer esa inversión? Entonces me gustaría que le expliques a esos empresarios que nos pueden estar viendo en este momento, ¿por qué es importante que ellos como empresarios formen parte de una cámara de comercio y se sienten en esa silla y tomen decisión? Mira, lo más importante que tiene la Cámara de Comercio es el área de la orientación, porque sin orientación la comunidad empresarial no aprovecha todos los recursos que hay disponibles para las pequeñas empresas, para los emprendedores y también para los grandes comerciantes, ya que la ciudad cuenta con diferentes grants que son fondos para ayudar a los comerciantes, pero también orientación sobre la forma de cómo nosotros hacer crecer nuestro negocio. Ahora mismo las herramientas que utilizábamos en el pasado para sostener nuestros negocios son obsoletas. Tenemos que orientar a nuestra comunidad sobre el uso de las redes, la inteligencia artificial, aprovechar el mercado, cómo nosotros podemos innovar. Y eso solamente se puede hacer con asesoría y se debe de hacer en conjunto para que ese conocimiento no se quede en un solo lado, sino que se pueda expandir y que sirva de herramienta para el crecimiento colectivo de nuestra gente. También desde la Cámara de Comercio se originan lo que son business networking, ya que en el networking mucha gente lo ve como un pasatiempo, pero los grandes negocios nacen de lo que es el networking, porque tu talento, cuando se queda contigo y nadie lo conoce, pues nadie lo va a utilizar. Entonces, lo que no se promueve, no se vende. Y lo mejor es promover tu servicio, tu talento, tus productos en un espacio de networking donde una comunidad empresarial que realmente valora el esfuerzo y valora la calidad de lo que haces, pueda ser el portavoz y utilizar tus servicios. Así es. Ya que tienes tantos años no solamente con la Cámara de Comercio, sino también en la comunidad, ¿qué consideras tú que es lo que más frena a un empresario en esta comunidad? Sobre todo al latino, y además no me voy a ir al latino, al dominicano, al de nosotros. ¿Qué es lo que más lo frena a la hora de hacer un negocio o a la hora de invertir en un negocio? La desconfianza es una de las barreras, y la falta de información es la segunda, y la tercera es el individualismo. Sobre todo el individualismo, porque cuando queremos hacer un negocio, lo primero que debemos de identificar qué yo quiero hacer con ese negocio, cuál es el público que lo va a consumir y cuál es la necesidad que yo voy a cubrir con este servicio. Ya que si esas tres cosas no las puedes contestar, entonces no vas a crear una marca. Es importante por eso tener asesoría a la hora de emprender o de abrir un negocio. La confianza. Hay que tener confianza en el grupo que te representa. Si no tienes confianza, no vas a poder crear un ecosistema que sea de beneficio para tu negocio, porque no se hace negocio en desconfianza. El negocio se hace a través de la confianza y del acompañamiento. Entonces, esas son barreras que nosotros debemos de ir derribando como comunidad para seguir avanzando. Creo que una forma de crear confianza es colectivamente manteniendo la transparencia en todo lo que hagamos y hacer negocios. Dicen que ya la palabra, ¿verdad?, se las lleva el viento, pero tenemos los mecanismos legales para nosotros establecer contratos que sean legítimos y donde todo el mundo se sienta en confianza. Y sobre todo crear contratos no a tan largo plazo cuando vamos a iniciar.
crear un contrato de 2 años o 3 años para que se pueda ver el desempeño de tu socio o de la persona con la cual tú estás negociando y luego hacer una revisión, y si esa revisión no te da los resultados que estabas esperando, entonces estás con el socio equivocado. Y contratos justos también, Elida, Sobre porque hay todo. veces que vemos contratos donde yo gano y tú no ganas. Entonces, los contratos deben ser justos. Yo gano y tú ganas. Sí, si el contrato perjudica a una de las partes, no es un contrato, es una estafa. Así es. Es una estafa. Así es. Ay, porque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Claro, claro. En un negocio es negocio porque ganamos las partes involucradas y ofrecemos un servicio de calidad para quien lo recibe, porque también el servicio debe de ser de calidad. Si tienes un restaurante, debes de ofrecer un servicio de calidad, hospitalidad y sobre todo tener un menú que sea adecuado para el público que va a consumir. Y así se va creando una marca y tú siempre vas a crecer. Así es. Vamos a hablar, hablando de comida, vamos a pasar al Dominican Taste. Bueno, no es que solo es comida. Lo que más me gusta. No es que solo es comida, pero es un taste. Háblame de cómo te surge esa idea. Ya está a la vuelta de la esquina. Hablemos un poco de esto. ¿Qué es el Dominican Taste? El Dominican Taste es una plataforma de promoción de todo lo que representa el sector comercial, turístico y empresarial de la República Dominicana, enfocado en lo que nos une, la gastronomía. Creo que la gastronomía, como en cada casa, hace que todos nos sentemos en la mesa. Por eso elegimos el tema gastronómico para poder unir el sector de emprendimiento, turismo, agricultura, artesanía y servicios. Y gracias a Dios hemos tenido un gran impacto en todas las áreas. Ha sido un trabajo enorme, de muchos sacrificios, muchas horas de trabajo, pero de mucha satisfacción, porque de ahí han nacido empresas que antes no existían, por ejemplo, las emprendedoras que tenían sueños, pero ahora se han convertido en una realidad. Para mí es una gran satisfacción haberle servido de plataforma y proyección, y sobre todo para orientarlas, porque de eso se trata. También el sector turístico de nuestro país y de la comunidad, porque a medida que hacemos eventos culturales donde resaltamos lo mejor de nuestra comunidad, que dicho sea de paso, estamos declarados como un distrito cultural dominicano en Washington Heights. Es que se ha vuelto una estampa. O sea, el Dominican Taste ya no es un festival más, nos pusiste en el mapa. Así es, y me siento tan orgullosa de haber podido contar con tanta gente buena, porque sola no lo hubiera podido hacer. El Dominican Taste es un logro de todos. Creo que nuestra comunidad entendió que necesitábamos un espacio de proyección que traiga bienestar a la comunidad, donde las familias y los empresarios, los gestores culturales y el sector que representa el gobierno y los oficiales electos locales podamos converger y que veamos realmente cuáles son nuestras necesidades, qué somos y hacia dónde dirigirnos para mejorar. El Dominican Taste para mí es un niño que lo concebí en mi mente y que gracias a Dios ya está caminando y creciendo. Cuando tú lo visualizaste, ¿sabías que iba a ser una herramienta empresarial como es actualmente? O sea, no es solamente un festival, no es solamente algo de gastronomía, es algo que converge realmente todo lo que tiene que ver con una herramienta empresarial. Es un engranaje inmenso, son mesas de trabajo, donde viene el gobierno, donde viene la agricultura. O sea, es algo que nos puso en el mapa, Elida. Definitivamente, y hemos logrado instalar ya 47 productos dominicanos en el mercado internacional a través de nuestras mesas de negocios, pero también hemos contribuido a lo que es la promoción del turismo como destino hacia la República Dominicana y atraer también, pues, más turistas hacia Washington Heights, ya que los que nos visitan de otros pueblos y de otros estados, pues son turistas aquí en nuestras comunidades y traen bienestar, porque esos restaurantes y establecimientos están llenos los días cuando estamos presentando el Dominican Taste. Entonces, realmente cuando pensé en el Dominican Taste, no lo pensé como un festival más. Siempre me ha gustado visitar los festivales que tenemos en la comunidad. Yo decía, es que necesitamos quedarnos con algo que no sea solo fotos. Necesitamos que la cultura
se vea como que también es una forma de hacer negocio, porque al final los gestores culturales se sienten frustrados porque no importa cuántos cuadros pintes, no importa cuántas obras de teatro puedas hacer, no hay una proyección real de cómo ellos convertir sus habilidades en algo que le traiga beneficio económico para el sustento de sus familias. Entonces, el Dominican Taste, duré casi 9 años para poner el proyecto junto y siempre concebí tener la mesa de negocio para proyectar lo que es la agricultura y traer los productos dominicanos a la mesa de los dominicanos aquí, que somos el mayor consumidor de los productos nuestros, y que nuestros comerciantes puedan entender la importancia de tener un producto de valor emocional en sus establecimientos. También el turismo, darle apertura a los agentes de viajes, tour operadores, los cuales participan totalmente gratis en las mesas turísticas, y traer pues las mejores ofertas que ofrece el país a través de las diferentes cadenas hosteleras, los clústeres, todo lo que quieran promover a través del turismo. Las diferentes provincias que hemos dedicado el festival han recibido un impacto positivo. De hecho, hemos visto como después del Dominican Taste en la República Dominicana pues se ha inspirado y hemos desarrollado diferentes festivales gastronómicos para atraer turistas a las zonas rurales, y esas zonas pues reciben un impacto positivo porque no importa en el lugar donde estés, recibes una gran cantidad de visitantes, que eso mejora la economía local y hace que pues el dinero circule en lugares donde no realmente son polos turísticos. Este año, ¿a qué provincia está destinada? ¿Cuándo será? ¿Cuántos días es? Porque hay personas que tal vez no conocen todavía, lo van a ver en el podcast, se lo van a escuchar. ¿Cuándo es? ¿A qué provincia va destinada? ¿Cuántos días son? Cuéntame un poco más. Mira, el Dominican Taste Festival es la Semana del Sabor Dominicano aquí en Nueva York. Se come de todo. Se come de todo. No, y este año realmente los chefs han elaborado un menú súper especial a través de República Restaurante, que es nuestra sede principal este año. Mis respetos para el chef de República y todo el equipo encabezado por Natasha. Tremendo trabajo, me he quedado sorprendida de todo el talento que tenemos ahí, que es maravilloso poder exhibirlo. Entonces el Dominican Taste abre sus puertas el 24 de junio en República Restaurante con la mesa de proyección turística de la República Dominicana, donde tenemos reconocimiento a nuestros periodistas y comunicadores, de la cual pues tengo el honor de contar con tu presencia como una de las homenajeadas. También tenemos a Iván Ruiz, tenemos otros periodistas que están contribuyendo grandemente a proyectar lo mejor de la República Dominicana, porque de eso se trata, utilizar nuestros medios, nuestra voz para nosotros proyectar lo que somos, pero lo que somos en esencia, no eso que anda por ahí que realmente no nos representa. Y para mí es un honor reconocer a gente como tú, como Iván y otros periodistas que están haciendo del ejercicio de la comunicación algo positivo a favor del país y de la comunidad. También tenemos diferentes medios de turismo que van a estar presentando sus ofertas, y la provincia homenajeada de este año es Samaná. Esa provincia de Samaná exquisita, preciosa, que tiene realmente, como dice el eslogan, lo tiene todo, porque Samaná es una provincia que me ha dejado impactada. El nivel de educación de su gente, también me encanta su cultura, es una mezcla inglesa con raíces criollas. Me encanta todo lo que hace. Sobre todo el pescado con coco. Bueno, y ellos tienen como dices tú, una mezcla inglesa. Ellos hablan inglés y hablan el español en Samaná. Así es, también tienen una iglesia que tiene un conjunto gospel, que me quedé maravillada, de verdad. Las playas, las oportunidades de inversión en la provincia, también las vamos a estar mostrando. Realmente la provincia Samaná merece brillar por todo lo alto, y eso estamos coordinando, que esta provincia reciba desde aquí
el impacto que merece para que siga creciendo y que impacte a toda la República Dominicana, porque no importa la región, cuando crecemos, crecemos como país. Así es. Repite la fecha para las personas que no la escucharon. La mesa de negocio turística es el 24 de junio en el restaurante República de 7 a 11 de la noche. Luego tenemos el Dominican Taste Festival, que es el 27 y 28 en Plaza Quisqueya a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ahí se come, señores, y se goza muchísimo. No, y este año vamos a palo limpio porque tenemos el cierre con ese maravilloso artista dominicano que es una marca país. Quinito Méndez viene a deleitarnos con su música. Bueno, imagínense, hablaron de Samaná, hablaron de palos, Quinito Méndez tiene que estar ahí. Claro que sí, a palo limpio me dijo que venía. Así es. Elida, ya tenemos casi que finalizar la entrevista, pero no te me puedes ir de aquí sin hablarme un chin de política. Ay, Dios mío. Bueno, como hablé en la presentación, tú estuviste en lo que era el comité de transición con lo que es el nuevo alcalde. ¿Consideras tú que las políticas que se pueden implementar, que tengan que ver con los negocios y demás del nuevo alcalde, pueden beneficiar a los negocios small business de la ciudad? Definitivamente que sí. Pero para eso debemos de estar organizados, para que todas esas propuestas que a través del Community Organizing sometimos al alcalde, le podamos dar seguimiento. Creo que el alcalde tiene una visión muy positiva sobre el crecimiento de la ciudad y que nosotros como comunidad lo que debemos es darle seguimiento. Nosotros como Cámara de Comercio estamos abiertos para que cualquier política pública que la comunidad quiera presentar a la alcaldía pueda hacerse legítimamente a través de nuestra Cámara de Comercio, que tenemos todos nuestros permisos y regulaciones al día, y que no importa si no eres miembro de la Cámara, si tienes una propuesta que beneficie, puede acercarte a nosotros, que nosotros le damos seguimiento, ya que no somos una cofradía, somos una institución al servicio de la gente. Y que se pueda manejar las cosas como, por las reglas, como se dice. Exacto. A veces exigimos, pero no exigimos por las reglas, porque también los canales de nosotros someter cualquier petición, cualquier crítica o cualquier aporte constructivo debe de utilizarse a través de los canales que están disponibles, porque a veces nos frustramos y salimos a criticar sin tener claramente cuáles son las instituciones que nos representan, a qué se dedica cada institución, cuál es el rol, hasta dónde llega su alcance. Entonces, por eso la importancia de la educación y la orientación, para que podamos tener los mejores resultados, no solo para nuestros comerciantes, sino también para aquellos que quieren empezar un negocio, para aquellas mujeres que tienen muchísimo talento y que no encuentran un espacio de donde ellas poder realizar sus sueños, pues vamos a canalizarlo, pero a través de los canales correspondientes, para nosotros no quedarnos frustrados, sino recibir los beneficios que merecemos y que están ahí disponibles. Así es. ¿Y a ti cuándo te veremos en alguna posición política? Ay. Lanzándote a alguna posición política, porque desde que te conozco te veo como poder detrás del trono, te veo como en campañas políticas con muchos candidatos que gracias a Dios han sido electos, pero no te vemos a ti. Y ya yo me imagino que muchas personas te habrán dicho, Elida, es tu momento, entonces ¿cuándo te vamos a ver en una boleta? Bueno, definitivamente todavía no he contemplado, pero yo estoy abierta a todas las posibilidades. Creo que tengo la vocación de servicio, el equipo de asesores y además una trayectoria de trabajo que habla por mí sola sobre la capacidad de gestión a la cual siempre me he dedicado, y estoy abierta a todas las posibilidades. Yo misma digo, donde Dios me envíe, pues ahí voy a hacer el trabajo. Así es. Elida, ¿qué tú quieres que una mujer, un empresario, un emprendedor que esté viendo este podcast ahora mismo y termine de ver la entrevista, qué movimiento a la acción tú quieres que haga? Me gustaría, si es un emprendedor, que tome una hoja y que escriba cuál es su propósito, cuál es su visión y sobre todo qué sé hacer.
Cuando ese qué sé hacer se conteste, entonces piense qué necesidad cubro con esto que hago. Y luego, más abajo, defines a quién se lo vendo. Cuando hagas eso, ya vas a tener las herramientas iniciales para crear tu propio negocio. Amén. Elida, gracias por estar aquí en mi mesa el día de hoy. Gracias a ti por la oportunidad y nos vemos en el Dominican Taste Festival. Claro que sí, claro que sí. Señores, espero que esta entrevista le haya gustado tanto como a mí me gustó. Tome acción, como le dijo Elida, escribe esas preguntas y esas respuestas en ese papel y ya va a tener su próximo emprendimiento. Si nos ves a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, dale la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Si nos estás viendo a través de todos los canales de televisión, sea Vega TV, TV Quisqueya, Mía TV en República Dominicana, gracias por tu sintonía. Si nos escuchas a través de Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas de podcast, recuerda también suscribirte, descargar el episodio y nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.